Les doy la bienvenida al octavo video recopilatorio de las historias jamás contadas, en el cual podrán encontrar 12 increíbles historias de universos paralelos. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Yadira, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Yadira es una chica bastante amiguera, así que un día se puso de acuerdo con una de ellas, para verse en un parque para contarse los últimos acontecimientos. Los minutos transcurrieron y su amiga Vanessa no llegó, pero eso no fue impedimento para que Yadira realizara los planes que ya tenía previstos. Caminó un poco por algunas calles, y en su trayecto encontró una nevería, así que sin más se aventuró a disfrutar de un rico helado. Después de deleitarse con una nieve, optó por caminar un poco por la ciudad, pues cabe mencionar que le fascina visitar absolutamente todas las tiendas de ropa. Unas horas después, estaba en su habitación leyendo, y se acordó que días atrás habían inaugurado un restaurante muy exclusivo, así que rápidamente se aventuró a conocerlo. Una vez en el local, se llevó la sorpresa de su vida, pues muy en su interior sentía que ya conocía el restaurante. Ella estaba algo inquieta, pues no era posible que conociera a la perfección el lugar, si nunca antes había estado en él. Cabe aclarar que Yadira es de las personas que jamás había experimentado algo extraño, es por ello que le impactó bastante, que incluso al día de hoy evita pasar cerca del singular restaurante. Esta historia le pertenece a Sonia, ella me la mandó por correo electrónico. Sonia es la típica señora joven de hoy en día, la cual pasa horas y más horas en su celular. Un domingo por la tarde, estaba descansando en su sofá y de pronto su celular empezó a sonar. Una vez que respondió, sintió como si le cayera un balde de agua fría, pues la voz en la línea era idéntica a la de ella. Lo más extraño es que la comunicación parecía fallida, pues la persona al otro lado le preguntó repetidamente si la escuchaba, y luego la llamada se interrumpió abruptamente. Sonia sintió bastante angustia, y no es para menos pues la voz era idéntica a la suya. Una vez que reaccionó se fue directo a las llamadas, y allí se llevó el susto de su vida, pues el número que le había marcado constaba de 22 dígitos, así que no se trataba de una extorsión, sino de algo mucho más inquietante. La noche llegó y Sonia seguía muy estresada por la situación, así que abrió su computadora y rápidamente comenzó a buscar información en Google. Pero dicha acción solo aumentó su estrés,
pues por lo general todos los números telefónicos constan de 10 dígitos, aunque hay excepciones en diferentes países y muy rara vez pueden llegar a un máximo de 15. Minutos después se decidió a marcar, pero en ese momento su celular timbró y adivinen quién era. Era el mismo número, y al responder solo se escucharon ruidos extraños y bastante estática, y una vez más la llamada se cortó. Sonia intentó marcar de nuevo, pero para su mala suerte la operadora le dijo que el número era incorrecto, que por favor verificara su marcación. De esta historia ya pasaron algunos meses, y Sonia no quiso cambiar su número telefónico, pues está segura que la llamada que recibió no es de esta realidad, y cree que en algún momento esa persona volverá a marcar y ahora sí podrá saber el motivo de la llamada. Esta historia le pertenece a la señora Lucrecia, ella me la mandó por correo electrónico. La señora es bastante solitaria, pues desde que falleció su amado esposo, se dijo a sí misma que es mejor sola que mal acompañada, y se quedó absolutamente sola en su mansión. Muy a lo largo tiene videollamadas con su viejo amigo Ramiro, al cual quiere como a un hermano, pero aparte de él no tiene vida social. Todos los días, espera que lleguen las 5 de la tarde para escuchar su emisión de radio de noticias preferida, y un día se percató de algo bastante extraño. Esa tarde tan peculiar estaba en su sofá escuchando las noticias y de una se sintonizó bastante interferencia. Dicha situación la extrañó bastante, pues nunca antes había tenido problemas con la señal y para su buena suerte, de un momento a otro la señal se compuso. Pero algo no cuadraba, pues la voz del locutor no era la misma, y por si fuera poco se quedó bastante impactada, pues dicho locutor estaba dando la noticia del deceso del actual presidente de los Estados Unidos. La señora Lucrecia no podía digerir dicha información y rápidamente apagó la radio y fue a su computadora a investigar en Google, pero por ningún lado se anunciaba dicho suceso. Después del fallo mencionado, la señora no volvió a sintonizar esa estación y mejor se cambió a una muy similar. Ella sabe que muy pocos le van a creer el fallo que tuvo oportunidad de escuchar, pero me recalcó en varios párrafos que no quería partir de este plano, sin que su experiencia se conociera. Esta historia le pertenece a Franco, él me la mandó por correo electrónico hace algunos meses. 097. ¿Me escucha? Franco tiene varios años trabajando como policía y actualmente se desempeña en compañía de sus dos grandes amigos. Alejandra, una chica rubia bastante hermosa, pero no dejen que su hermosura los distraiga, pues es mucho más ruda que el mismo Franco. Alexis, un joven que trata de ser rudo pero en realidad es una persona muy sentimental y juguetona.
Ya se imaginarán su día diario, los tres en la patrulla son un completo caos, aunque si se trata de trabajo, lo realizan al pie de la letra. Ellos tienen un año trabajando juntos, y a diario siempre salen los mismos detallitos, por ejemplo, personas hurtando en supermercados, personas haciendo sus necesidades fisiológicas en áreas públicas, etc. Una tarde, daban el típico rondín por su zona asignada, y de repente los llamaron con urgencia pues un joven estaba haciendo cosas muy raras. De inmediato se apresuraron, y en 15 minutos ya estaban en el lugar donde se había hecho el reporte. Para su buena suerte, el tipo aún continuaba allí pues algunas personas lo tenían acorralado. Total que el llegar de la patrulla distrajo a los pobladores, y el tipo aprovechó para huir al estacionamiento. Rápidamente lo persiguieron en la patrulla, pero al entrar a dicho lugar todo estaba muy tranquilo, así que se quedaron un momento en silencio para poder detectarlo, pues dicho estacionamiento solo tiene una entrada, y obviamente ellos la estaban obstruyendo. Minutos después escucharon ruidos, así que de inmediato fueron corriendo tras él. Total que después de varios intentos por fin lo detuvieron, y al parecer ya todo había pasado, pero lo que sucedió después los dejó totalmente trastornados. Ya esposado, de inmediato lo subieron en la parte trasera. Pero al momento de retirarse del lugar, el detenido ya no estaba por ningún lado. Cabe aclarar que Alexis es el que lo subió y al otro lado estaban Franco y Alejandra, así que era imposible que el detenido se bajara. Algo desconcertados, se quedaron unos minutos platicando y tratando de entender lo que pasó, pero por más que le dieron vueltas al asunto no le encontraron lógica y mucho menos explicación. Franco me comentó que siempre que cuenta los detalles, siente la misma incertidumbre que percibió en esa ocasión, y más que él es consciente que dicho suceso no es fácil de creer. Cabe aclarar que Franco no contó su experiencia con el afán de hacernos creer, él lo único que quiere es dar a conocer el fallo que tuvo oportunidad de presenciar. Esta historia le pertenece a Henry, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Henry tiene una hermosa familia, la cual consta de su esposa y dos pequeños traviesos, llamados Lucas y Fran. Todos los días por la tarde, dedican algunas horas a ver televisión y después se van directo a dormir. Para contar esta increíble historia, debemos retroceder en el tiempo, exactamente al año 2022. Un día por la tarde, los cuatro se aventuraron a recorrer un bosque cercano, esto sin saber que Henry se enfrentaría a un fallo inesperado. Todos se sentían muy felices, porque según ellos pasarían la tarde en dicho bosque. Al llegar, rápidamente empezaron a caminar y a disfrutar de los increíbles paisajes que solo ese lugar les puede ofrecer. Pasearon por un buen rato, incluso los pequeños volaron unos cometas que Henry les había regalado hace meses. Ya se imaginarán ese momento de calidad en familia, todo estaba increíble, así que la diversión parecía que jamás acabaría. Minutos después, Henry se alejó un poco pues fue a hacer sus necesidades fisiológicas, pero no pudo hacerlo porque a lo lejos escuchó voces de unos niños, y al mirar por sus binoculares, se llevó el susto de su vida.
A lo lejos miró a sus dos pequeños jugando entre los árboles, pero lo macabro de esta historia es que los pequeños se empezaron a convertir en una especie de animal. Muerto de miedo fue a donde estaba su familia, y sin más los tomó de la mano y les dijo que el paseo se había terminado. Su esposa estaba muy extrañada, pero no preguntó nada pues se imaginó que si su esposo regresó tan asustado, es porque algo grave había pasado, y sin más se marcharon del bosque. De esta historia ya pasaron varios años, y nuestro amigo jamás ha podido superar el trauma que le provocó ese horrible fallo. Esta historia le pertenece a César, él me la escribió por correo electrónico. César desde hace años trabaja para una empresa, en la cual traslada mercancía de una ciudad a otra. Desde siempre le ha fascinado su trabajo, pues gracias al mismo ha podido sacar adelante a su familia, pues cabe recalcar que le pagan bastante bien. Un día cualquiera, se encontraba en uno de los típicos viajes, y de un momento a otro se vio envuelto en un fallo temporal. El señor comenzó su recorrido a las 2 de la tarde, pero se le hizo bastante extraño que ya eran las 6, y el cielo continuaba igual a como cuando había iniciado su viaje. Total que llegaron las 8 de la noche y la oscuridad no se hizo presente. Cabe mencionar que dicha situación lo inquietó un poco, es por ello que buscó un lugar donde estacionarse para descansar, pues creía que su mente le estaba jugando una mala pasada. El siguiente día despertó y todo normal, estaba en el lugar donde recordaba que se había parqueado, así que el fallo que había presenciado no se trató de un sueño. Pero para su mala suerte, siempre que cuenta dicha experiencia, todos le dicen que se trató de un sueño muy realista, o en el peor de los casos, solamente se burlan de él. Esta historia le pertenece a Rogelio y Paulina, ellos me la escribieron por correo electrónico hace meses. Todo ocurrió durante su esperado viaje de luna de miel, los dos tuvieron la oportunidad de vivir algo fuera de lo común. Ambos se sentían bastante emocionados, debido a que era su primer día de casados, así que deseaban que todo fuera romántico y especial. La verdad es que a simple vista se veía lo enamorados que estaban. Pasaron algunos minutos, y optaron por llegar a una localidad que encontraron de camino, pero fue allí donde se llevaron una gran sorpresa. Al llegar se dieron cuenta que era muy hermoso, pero por otra parte se percataron que algo no estaba bien, pues por más que caminaban no encontraban a nadie. Todos los locales estaban abiertos pero sin nadie que los atendiera, es como si los lugareños estuvieran en algún lugar específico, pero lo raro es que no tuvieran miedo que alguien hurtara sus mercancías. Esto los inquietó un poco, pero mejor siguieron caminando, ya que creyeron que podía ser una extraña coincidencia, y que más adelante encontrarían lugares donde los atendieran como debe ser. Así pasaron bastante rato, total que no encontraron a nadie, es por ello que mejor volvieron a su auto y continuaron con su viaje. Ya en el automóvil los dos hicieron de cuenta que nada pasó,
pero la verdad es que sí sucedió, y es una experiencia que siempre perdurará en sus recuerdos. Hace varios meses Alondra nos envió su historia, y el día de hoy me complace presentarles la continuación de la misma. En esa fecha Alondra se sintió bastante confundida, debido a una situación peculiar que vivió en un restaurante. Apenas iba dejando ese suceso atrás, y para su mala suerte nuevamente fue víctima de otro fallo. Una mañana, quedó de verse con Royd poquito antes de las 12 en una cafetería. Royd es un viejo amigo del trabajo, y ambos debían preparar una presentación para la junta directiva. Total que su amigo llegó muy puntual, y rápidamente comenzaron con todos los detalles para que no se les pasara absolutamente nada. Esas 2 horas estuvieron complicadas, pero al final todo salió como esperaban y la presentación quedó excelente. Pero lo que ella no sabía, es que estaba a punto de pasar por un inquietante momento, debido a un fallo temporal. Alondra estaba a punto de retirarse, y justo en ese momento recibió un mensaje de texto. Era su amigo Royd, y le dijo que estaba a punto de llegar a la cafetería, que lo esperara unos 5 minutos, pues el taxi venía retrasado. Se quedó impactada debido a que su amigo se acababa de ir, pues ya habían terminado la presentación, y al mirar la hora el reloj marcaba las 12:12 del mediodía cuando deberían ser más de las 2. Alondra no comentó nada y simplemente lo esperó, y realizaron la presentación de nuevo porque al revisar su computadora todo se había esfumado. Es como si nunca la hubieran realizado. Cabe aclarar que Alondra no le dijo nada de esto a su amigo, pues no quiere que la vean como un bicho raro, y más aún, porque hace tiempo le había contado su primera experiencia. Esta historia le pertenece a Yadira, ella me la mandó por correo electrónico. Una tarde en compañía de su esposo, se percató de un fallo que incluso al día de hoy, aún le sigue ocasionando miedo e inseguridades en su vida diaria. Yadira es una señora joven que le fascina sentarse a la orilla de la playa para ver el atardecer, pero por otro lado, en ocasiones saca su versión más extrovertida y en compañía de su tabla de surf se lanza a la aventura. Todo ocurrió un día viernes, su esposo cerró temprano y enseguida ya estaban listos para iniciar su diversión. Siempre que tienen tiempo o el clima se acomoda, ambos pasan horas surfeando juntos. De hecho así se conocieron cuando eran adolescentes, es por ello que jamás dejarán de realizar dicha actividad. Total que estaban listos para iniciar a surfear. Pero de pronto Yadira vio en el cielo como si se tratara de una especie de píxeles entre las nubes. Rápidamente le dijo a su esposo, y ambos pueden dar fe de que esto que les estoy contando es real. Ambos miraron ese fallo en el cielo, pero después de unos segundos todo volvió a la normalidad y las nubes una vez más, ya eran igual a como las conocemos.
Cabe recalcar que este fallo ya son 4 personas que lo han visto, y naturalmente, todas y cada una de las historias ya se las he presentado en videos anteriores. Esta historia le pertenece a Gerardo, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Dicha historia se remonta al año 2019, Gerardo fue a una entrevista de trabajo, en la cual se postuló para un puesto gerencial. Para ser exactos, el día 19 de marzo Gerardo se durmió bastante nervioso, porque el día de mañana muy temprano tendría la entrevista. Esa noche soñó algo bastante peculiar. En dicho sueño, entrevistaba a una señora para el puesto de publicidad, pero lo extraño es que él era el encargado de recursos humanos. Llegaron las 8 de la mañana, y nuestro amigo no decidía qué atuendo se le vería mejor, pero en fin, optó por usar un clásico traje en color azul. Una vez que terminó de vestirse, se puso a practicar sus respuestas frente al espejo, ya que pensó que de esa manera se sentiría más seguro, y así tendría todo bajo control. Los minutos pasaron y Gerardo, muy ansioso, estaba en la sala de espera, y cuando lo llamaron se llevó una inquietante sorpresa. Resulta que la señora de recursos humanos era la misma persona que soñó la noche anterior, la cual entrevistó para el puesto de publicidad. Se quedó completamente anonadado, debido a que no era posible que hubiera soñado con la señora, si nunca antes la había visto. Nuestro amigo está seguro que nunca antes había coincidido con la señora Blanca, y cree que lo que soñó puede tratarse de un pequeño fragmento de una realidad paralela, en la cual él está trabajando en el Departamento de Recursos Humanos. Esta historia le pertenece a la señora Claudia, ella me la mandó a través de su hijo Orlando Gutiérrez por correo electrónico. Todo ocurrió en el año 2020, la señora se encontraba muy mal de salud debido a la enfermedad que nos asustó a todo el mundo. Total que sus hijos le contrataron a una enfermera de cabecera, para que la estuviera cuidando las 24 horas del día. La señora se puso bastante grave, pero gracias a Dios y a los excelentes cuidados de Nadia, logró salir adelante. Pasaron los meses y todo fue excelente, la señora se recuperó bastante rápido, pero de un momento a otro sus fuerzas se fueron esfumando. Lamentablemente a la señora Claudia le detectaron cáncer, así que de un momento a otro toda su vida se vino abajo. Cabe aclarar que Nadia en esa época estaba totalmente agotada debido a que casi no dormía, pero sacó fuerzas de donde pudo para estar cada instante del día acompañando a Claudia, pues no quiso que la sustituyeran por el cariño que sentía por ella. Total que un día su médico les dio una noticia que jamás se hubieran imaginado, el cáncer se había esfumado y en su cuerpo no tenía rastro alguno.
Su doctor no lo podía creer y por eso le mandó hacer los estudios pertinentes, pero en todo salía lo mismo, la señora no tenía cáncer. Orlando me comentó que fue un verdadero milagro, porque al salir con esa enfermedad la llevaron con los mejores médicos y todos coincidían en lo mismo, que la señora no sobreviviría al cáncer tan agresivo que tenía, y ahora de la noche a la mañana su enfermedad gracias a Dios desapareció. Su hijo por mucho tiempo creyó que se trató de un maravilloso milagro, pero al platicar con sus amigos cercanos, llegó a la conclusión que lo de su mamá se puede tratar de un efecto Mandela. Esta historia le pertenece a Diego Cervantes, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Todo ocurrió en el año 2021, Diego y su esposa decidieron visitar a unos amigos, los cuales vivían a 40 minutos de distancia. El día estaba increíble, corría bastante aire fresco, es por ello que ambos se sentían muy a gusto. Los minutos pasaron y nuestros amigos seguían su paseo, pero en un pequeño parpadeo toda su realidad se vio brutalmente alterada. Iban platicando de todo un poco, y sin previo aviso su camioneta se apagó de golpe. Diego rápidamente descendió, y con un par de maniobras trató de hacerla funcionar, pero obviamente no logró nada, debido a que lo único que hizo fue golpear la batería, porque no sabe absolutamente nada de mecánica. Esta situación los puso muy nerviosos, debido a que se encontraban en un lugar bastante alejado de la ciudad, y para colmo, en dicho trayecto hay muy poco tráfico. Total que optaron por caminar un poco para pedir ayuda, pero fatal error porque de la nada Diego apareció caminando solo en medio del desierto. Esta situación lo puso bastante ansioso, pues es ilógico que alguien desaparezca, pero lo único que podía hacer era seguir caminando para poder encontrar ayuda. El clima era totalmente sofocante, pero por su parte nuestro amigo no expulsó ni siquiera una gota de sudor, y de una despertó en el auto pues al parecer se había desmayado. Al principio pensó que todo fue producto de su desvanecimiento, pero muy en su interior está seguro de la veracidad de lo que vivió, y cree que sin querer atravesó una línea que no debió atravesar. Es por ello que el mismo destino se dio a la tarea de poner nuevamente todo en su lugar.